Gracias a los profesionales de Isabel Moya, psicólogos, cada uno especializado en un tema, y la que hoy nos atiende, Cristina Berzosa, en varias cosas, pero especialmente y en estos días en autoestima, que habíamos dejado este tema pendiente de continuación, y para mí es un placer saludarla para poder profundizar en la materia. Cristina Berzosa, muy buenos días. Hola Loli, buenos días, ¿qué tal estás? Bien, encantada de escucharte, porque habíamos hablado de autoestima y autocrítica, habíamos hablado de la importancia de autoconocernos, pero habíamos dejado todavía pendientes algunos conceptos para profundizar un poquito más en el tema y para realizar este trabajo. Incluso nos ofreciste un curso, un taller que ibais a desarrollar, así que ¿te parece que retomemos el tema y la importancia de la autoestima para completarlo con nuestros oyentes? Por supuestísimo, Loli. El otro día, efectivamente, comentábamos la importancia de la voz interna en el desarrollo y mantenimiento de nuestra autoestima, y hacíamos referencia a muchísimos conceptos que iban ligados a la autoestima, como eran el autocuidado, la asertividad, la importancia de conocerse, de saber escucharse, de poner límites, pero es verdad que no pudimos profundizar, ¿no? Entonces hoy sí que me gustaría poder centrarme en esos conceptos y hacerlo a través de los derechos básicos asertivos del ser humano, que son aquellos que nos permiten crear un espacio de autorrespeto, nos ayudan a poner límites, esos límites de los que hablamos, y por lo tanto a mejorar nuestro bienestar interior y nuestra autoestima. Qué bien suena, los derechos básicos asertivos del ser humano. Quizás deberíamos empezar, Cristina, por saber realmente ¿qué es la asertividad y qué son esos derechos asertivos? Pues la asertividad, Loli, es una habilidad social, es una cualidad, un comportamiento que tienen algunos individuos para poder comunicar y defender sus propios derechos, sus propias ideas, respetando siempre a los demás. Nos permite esta capacidad ser nosotros mismos y relacionarnos con los demás, pero de una manera honesta y adecuada, ya que es importante no perder de vista el respeto, ser capaces de autoafirmarnos y defender nuestros derechos, pero siempre respetando al mismo tiempo los derechos de los demás y las necesidades de los demás. Entonces, ¿qué serían entonces estos derechos? Pues los derechos asertivos son aquellos que defienden nuestras propias necesidades y afirman nuestras aspiraciones o deseos frente a la exigencia o las exigencias de los demás, pero sin manipular los ajenos, ni llegar a utilizar comportamientos agresivos, violentos o reacciones defensivas. Es difícil, es difícil de llevarlo a la práctica. A veces no sabemos ni decir no, a veces nos confundimos diciendo sí. Pues sí, es bastante complicado ponerlo en marcha. De hecho, yo te propongo, Loli, que para hacerlo de hecho más dinámico, tú y yo nos sometamos un poco aquí a un polígrafo de la verdad, ¿no? Venga. Yo voy a ir comentando algunos de estos derechos porque se alargaría muchísimo la charla si los vemos todos, pero sí que recopilo un poquito aquellos que son para mí muchísimo más fundamentales que cualquier otro, y además yo voy a hacer algunas autorrevelaciones, ¿vale? Voy contigo viendo ese autochequeo de si yo los cumplo, si no los cumplo, y te invito a hacer lo mismo a ti para que los oyentes también puedan hacerlo en casa y supervisar un poco, ¿no? Revisar un poco si ellos también ponen en práctica estos derechos, ¿vale? Vamos Entonces, allá. bueno, el primero y más básico, que además engloba casi a todos los demás, es el derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Y fíjate que esta frase termina ahí. No tiene una coletilla donde se diga cuando me porto bien, cuando hago lo que los demás esperan de mí, cuando no cometo errores. Yo tengo derecho a ser tratado con respeto y con dignidad a pesar de. Esto me parece súper básico, pero a la vez súper importante, y Loli, no siempre se cumple, ¿no? Hay personas que llegan a la consulta y dicen, bueno, ella no me trató bien en aquel momento, pero es que yo hice tal cosa mal, o es que yo me había equivocado, es que yo no lo hice, o yo no hice lo que esa persona estaba esperando de mí. Y ojo, porque cuando caemos en todas estas justificaciones de qué es lo que yo hice o no hice, lo que realmente estamos haciendo es permitirle al otro que me trate de determinada forma, porque la culpa o la responsabilidad reside en mí, y este derecho lo que nos dice es que tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad siempre, independientemente de si nosotros nos hemos podido equivocar o no hemos hecho aquello que se esperaba de nosotros. Entonces, en autorrevisión, yo creo que sí que cumplo este derecho, Loli. Yo creo que en todo momento intento ser tratada con respeto y con dignidad, y tratar con respeto y dignidad a las personas de mi entorno, a pesar de que hayamos podido cometer algún error, podamos haber
hecho algo que la gente no esperaba de nosotros, o que incluso podamos sentirnos culpables por haber hecho algo en un momento puntual, ¿no? Pero siempre el respeto y la dignidad tienen que ir de la mano de la persona. ¿Qué tal tú, Loli, con este derecho? Yo lo intento, pero fíjate, te escuchaba hablar y estaba pensando, creo que lo hago más con los demás que conmigo misma. Que hay veces que no me trato con demasiado respeto y dignidad, que es verdad, nos autoculpamos también de cosas, y nos exigimos y decimos, no, si esto me lo merezco, porque es que mira lo que hice, claro, pues ahora me vienen de vuelta. Sí, lo que comentas precisamente es, distinguimos la asertividad como autoasertividad y heteroasertividad. Autoasertividad es estos derechos, lo que yo hago conmigo mismo, y heteroasertividad tiene que ver un poco con lo que yo hago con los demás. Entonces tú, en este derecho en concreto, pecarías un poco más de heteroasertividad y un poquito menos de autoasertividad. Vale, el siguiente derecho fundamental, que para mí es fundamental, para mí lo es el derecho a negarte a una petición, a decir no sin sentirte culpable o egoísta, porque decir no nos hace desleales, no nos hace egoístas. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí, queriendo decir que no por miedo a qué pensará la otra persona de nosotros o por incomodidad de crear un conflicto, ¿no? Esto es evidente que tiene una relación clara y directa con la autoestima. Hay muchísimas personas que no se permiten decir que no porque piensan que así perderán la aprobación de otras personas o perderán el amor de su pareja o de sus hijos o de sus amigos. Y estas personas se han creado una identidad como de alguien que está siempre a disposición de los demás, que está siempre desviviéndose por los demás, y claro, es genial ayudar a los demás, ¿no? Esto jamás se va a poner en duda, pero de lo que no nos podemos olvidar es de saber decir que no cuando realmente no queremos hacer algo, y esto es, como decíamos, fundamental para generar ese espacio de autocuidado, de autorrespeto, porque a veces, para poder decir que sí a los demás, estamos cayendo en decirnos que no a nosotros mismos. Entonces, esto hay que trabajárselo, ¿no? Yo aquí, en este autochequeo, creo que también peco a veces no de decir que no, sino de justificarme continuamente cada vez que digo que no, por miedo a que la otra persona le falte información y me pueda juzgar, ¿no? Entonces yo aquí también tengo un trabajo interno para aprender a decir no sin necesidad de estar continuamente justificándome. Claro, yo debo decir que me ha costado más de lo que me va costando. Es decir, que la edad te va dando un grado en esto de aprender a decir que no, porque vas acumulando tantos noes que no he dicho, que dices, llega un punto que, pues voy a decir el primero, y a partir de ahí te das cuenta que no es tan difícil y que tampoco el resultado es tan desastroso como te habías planteado. Entonces empiezas a decir más veces que no, pero todavía me queda trabajito por hacer, ¿eh? Ajá. De hecho, acabas de decir una de las reglas fundamentales, que es el entrenamiento. Hay personas que no se atreven a decir que no y nunca lo hacen. Entonces, si tú no cambias nada, pues nada va a cambiar. Claro. Yo siempre digo que hay que empezar por pequeñas cosas, incluso por practicar delante del espejo a decirte a ti misma que no, provocando una situación conflictiva en la que tengas que defender un no. Y hacerlo muy poquito a poquito, porque solamente rompiendo con esa barrera una primera vez, podemos permitirnos entrenar para hacerlo en futuras ocasiones, ¿no? Pero si nunca damos el paso de decir que no, pues tenemos una barrera enorme ahí, ¿no? Segundo derecho que me gusta y tarea también pendiente para desarrollar. Tercer derecho. Tercer derecho fundamental, algunas veces tienes derecho a ser el primero. Algunas personas ceden continuamente ante las necesidades o deseos o preferencias de los demás, buscando, como mencionábamos, la aprobación, la evitación de un conflicto, o porque simplemente están educados para ser complacientes con los demás, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo cedo ante los deseos de los demás, me estoy inevitablemente posicionando a la cola de mis prioridades. Es vital para mantener una sana autoestima priorizarme de vez en cuando, escuchar qué necesidad tengo yo como persona, escucharme, saberme ver y no decir siempre lo que tú quieras, como tú creas conveniente, cuando realmente yo tenga una preferencia y tenga una opinión formada, que ahora lo veremos en el siguiente derecho, pero poder defender un poco mi posición, ¿no? No siempre colocarme al final de la cola. Yo aquí, la verdad es que creo que he pecado mucho tiempo, como decías, ¿no? Siendo un poquito más joven, de posicionarme un poquito a la cola, y que ahora, a partir de conocer estos derechos y de integrarlos en mi persona, ahora sí que
no siempre, evidentemente, porque esto es un equilibrio con las personas de nuestro alrededor, pero sí que procuro mucho priorizarme en muchas ocasiones y tenerme en cuenta y escucharme. ¿Qué tal tú? Yo ahí voy también haciendo un trabajo a favor. La verdad que sí. Sí, Que ¿verdad? esto es cuestión de entrenamiento también y de experiencia, pero es cierto que te das cuenta de que si tú no miras por ti, no vas a ser capaz de mirar por nadie con calidad. Con lo cual, aunque sea por propio egoísmo, pero también por generosidad hacia los que te rodean, hay que hacerlo. Eso es, para el cuidado de uno y de los demás. Sí. Muy bien, pues el cuarto derecho, también muy importante, es realmente la suma de varios de ellos, ¿vale? Porque tienes derecho, por un lado, a cometer errores. Tienes derecho a tener tus propias opiniones, tus propias creencias, y además tienes derecho a cambiar esa idea, esa creencia, esa opinión, o esa actuación en función de tu necesidad. Porque los errores forman parte de la vida, son necesarios para el aprendizaje. Debemos intentar cambiar el foco, porque no se trata de avergonzarse continuamente por el error, sino aprender de él. Además, tener una opinión distinta a la mayoritaria no implica estar equivocado. Y además, cambiar de opinión no es una traición a uno mismo, es una evolución, es un aprender, es ser flexible, ¿no? Yo aquí, la verdad es que este sí que lo cumplo. Me permito cometer errores porque creo que forman parte del ser humano y que además sin ello muchas veces no se podría aprender. Me permito tener mi propia opinión y además me permito poder cambiarla en función de mi aprendizaje y de mi evolución. Yo aquí también me lo permito, pero me los cuestiono mucho. Me cuesta a veces perdonar algunos, es decir, mis propios errores. Estoy ahí rumiándolos y pensando, volviendo al fondo, al primer derecho, ¿no? ¿Tendré yo la culpa? ¿Por qué lo he hecho? Y claro, esto me lo merezco, porque claro, como hice esto, entonces sí, claro, van todos unidos, los derechos que nos acabas de decir. Hay que trabajar en su conjunto un poco. Efectivamente, hay que ir trabajándolos todos, ¿no? Hay bastantes derechos, yo aquí, como te decía, menciono algunos poquitos, pero hay que ir trabajándolos todos. Y esto además tiene mucho que ver con la conversación que tuvimos en la última ocasión, hablando de la autocrítica, porque todo esto al final, lo que comentabas tú, es autocrítica. Y además autocrítica a veces bastante destructiva, ¿no? Bueno, y pasaríamos ahora, te menciono el último derecho, también importantísimo. Como te digo, podríamos estar aquí muchísimo rato hablando de derechos fundamentales porque son muchísimos los que hay, pero vamos a mencionar el último, que es que tienes derecho a intentar cambiar lo que no te satisface. Entre otras razones porque cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestra felicidad y lo primero que habría que responder es: ¿qué cosas tendría que cambiar para mejorar mi satisfacción? Bueno, pues en ocasiones las personas pensamos en cambios radicales y por ende se consideran casi inviables, imposibles. Entonces llegamos a la conclusión errónea de no hacer nada y quedarme como estoy, ¿no? Porque un cambio tan radical requiere mucho esfuerzo. Pero no necesariamente hay que ir a por todo de buenas a primeras. Seguramente hay cosas relativamente sencillas que se pueden cambiar y que van a contribuir a hacernos sentir más satisfechos, satisfechas, sin que tengan que hacer un giro radical de mi entorno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos derecho a intentar cambiar lo que no nos satisface. Yo también intento procurar mantenerlo en mi repertorio, el no aguantar por el simple hecho de que tengo que aguantar, sino que cuando veo que algo no me satisface, intento movilizar recursos para poder cambiar esa situación. Yo también, lo practico de manera activa. Yo sí soy muy de cambios rápidos para intentar estar bien. No me acomodo a una zona de confort de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso no va conmigo. Así que mira, qué satisfacción saber que hay uno que, bueno, por lo menos tengo trabajo con los siguientes. Ahora, me estaba planteando, Cristina, que está muy bien esto de esos derechos básicos, asertivos del ser humano, de trabajarlos, ponerlos en práctica, pero con riesgo de perder a nuestro entorno. Algunos de ellos puede que no caigan bien. O sea, cuando aprendemos a decir que no, al entorno puede que no le siente bien. Cuando decidimos cambiar las cosas para nuestro beneficio, para que nos vaya mejor, puede que no caiga bien. Pues esta pregunta, Loli, me la han hecho más de una vez. De hecho, he llegado a escuchar en consulta. En mi entorno me dicen que desde que voy a terapia soy más egoísta. En mi entorno me dicen que estoy peor desde que vengo contigo. Y no, lo que pasa es que estás empezando a priorizarte. Estás empezando a poner límites. Y las personas de tu entorno tienen que adaptarse a este nuevo registro para que se mantenga el equilibrio. Una de las cosas que aprendí cuando comencé a trabajar el tema de la autoestima es que hay relaciones que no son compatibles con una sana autoestima.
Y esto duele, ¿eh? Hay relaciones que no pueden mantenerse de una determinada forma porque son contrarias a la idea de respetarme a mí mismo. Y también tengo que aprender a identificarlas, a modificarlas para poder procurar ese bienestar del que hablamos, porque cuando una persona empieza a hacer uso de sus derechos asertivos, que era algo que hasta el momento a lo mejor no estaba haciendo, no ponía límites, las personas de su entorno se van a ver inevitablemente obligadas a modificar su relación con esa persona. Esto es como una balsa en la que están dos personas en mitad del mar, si una se mueve hacia la derecha, la otra tiene que moverse hacia la izquierda para buscar el equilibrio, porque si no los dos vuelcan, ¿no? Y a veces hay ciertas personas que no están dispuestas a hacer estos cambios o a adaptarse. Ahora está en cada uno sopesar y valorar si esas personas del entorno merecen la pena ser conservadas a este nivel o no, ¿no? Pero también es cierto que esas son las minorías de las veces, porque yo normalmente lo que suelo ver en el entorno, por norma general, es que estamos rodeados de personas que nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros y que incluso estaban esperando ver en nosotros estos cambios para ser más asertivos, porque o estábamos cayendo en la pasividad o incluso estábamos yéndonos al otro extremo, ¿no? De tanta pasividad terminábamos explotando y siendo un poco agresivos en nuestro estilo comunicativo, en nuestra manera de resolver las cosas. Entonces, hay muchos familiares, muchos amigos, muchas parejas, muchas personas del entorno que celebran y que nos felicitan cuando empezamos a practicar estos derechos asertivos, porque son muy deseables, ¿no? Porque, como decíamos, no podemos perder el foco de que esto no se trata de priorizarme siempre, ser egoísta, ponerme siempre por delante de los demás, no ayudar a los demás, no. Se trata de saber que yo tengo unos derechos, pero que tú también tienes esos mismos derechos y que entre los dos vamos a intentar hacernos la vida más fácil el uno al otro y vamos a cuidar de nosotros mismos y cuidar de las personas que tengo al lado. Entonces, bueno, es cierto que hay personas a las que esto puede que no les caiga muy bien y yo ahí digo, ojo, hay que sopesar entonces si esa persona no se alegra de tu cambio, hay que identificar por qué eso está pasando, pero en la mayoría de las ocasiones las personas se suelen alegrar y suelen felicitarte por esos cambios. Y seguro que trae consecuencias positivas para todos, para ti, para el entorno. Vamos a intentarlo por lo menos, a poner en práctica y a trabajar los derechos fundamentales asertivos para que, bueno, pues si no hacemos cambios todo sigue igual. ¿Queremos que siga igual? Veremos a ver. Es Cristina Berzosa, nuestro agradecimiento por estas pinceladas, herramientas y consejos que nos has podido